Masacre y sublevación de Jesús de Machaca. La sublevación de Jesús de Machaca indudablemente fue un suceso más en la historia de la rebelión indígena del altiplano, puesto que los abusos inhumanos del último corregidor de Jesús de Machaca, Luis Estrada, contra la dignidad humana de los indígenas habían sido insoportables. Además, este tenía sometido bajo su poder a 34 originarios humildes en calidad de sirvientes. En vista de esta realidad desesperante, los indígenas comunarios, no pudiendo seguir más tiempo la odiosa opresión de su corregidor, seguros de no encontrar la justicia o algún amparo, indignados pero disgustados, seguramente de proceder, así decidieron deshacer definitivamente en forma física de la mencionada autoridad. Para comprender mejor los sucesos que precedieron a la sublevación, veamos la versión de dos autores, que se refiere precisamente a los hechos que motivaron la rebelión de los comunarios machaqueños. Según Barcelli, el corregidor de Jesús de Machaca, poco antes de la sublevación, habían ordenado la detención y encierro de un comunario en uno de los calabozos del corregimiento. Yendo éste a La Paz, se olvidó de su víctima encerrada en el calabozo sin que nadie pueda liberarla de la muerte por hambre y sed. Hasta tanto dure la ausencia del corregidor, penetraron en el recinto odiado, pero para sorpresa de ellos se encontraron solo el cadáver del infortunado comunario. Fue Elizardo Pérez quien recogió los datos de labios de los mismos indígenas comunarios de Jesús de Machaca cuando fue a fundar la escuela. Dice que el corregidor había apresado a 2 indígenas por motivos insignificantes, imponiéndoles una multa muy elevada que no pudieron pagar los detenidos. En vista de ello, fueron encarcelados y privados de alimentos, en tanto que reunieran el monto requerido. Mientras tanto, los opresores empezaron a celebrar algún acontecimiento familiar. Muchos días en medio de libaciones y solo después de pasada la borrachera y el jolgorio, la autoridad se acordó de sus prisioneros, pero para su sorpresa se encontró ante el espectáculo de la agonía y de la muerte de los desdichados. Ante este hecho tan inaudito e inhumano, los comunarios, después de realizar una reunión silenciosa, resolvieron castigar al tirano en su propia justicia. Siguiendo los relatos de Elizardo Pérez, el corregidor se dio cuenta de haber incurrido en un crimen horrible e inhumano. Temía por la suerte de su vida, de modo que tuvo que huir de la aldea como fuese, arrojado por su miedo a la paz, llevando consigo a toda su familia. Pero los indígenas no se dejaron vencer con la huida de su corregidor, sino que se ingeniaron hábilmente para traerlo, y efectivamente, después de arduas sugestiones, consiguieron el retorno del corregidor al pueblo de Jesús de Machaca. La madrugada del 12 de marzo de 1921, con fuerza irresistible y furia, atacaron sorpresivamente la población de Jesús de Machaca, saquearon e incendiaron probablemente todas las casas de los vecinos del pueblo y únicamente pudieron salvarse la iglesia y 2 viviendas, cuyos propietarios, por desesperación, vivaron a los republicanos, haciéndose entender de esta manera que pertenecían al Partido Republicano. En este ataque, presumiblemente, las víctimas no pasaron de 6 o 7, pero según el gobierno, además de la muerte del corregidor y su familia, fueron víctimas 9 personas más. De manera que el desafortunado corregidor, a pesar de que se defendía con su arma de fuego desde el primer piso de su casa, fue sacado de ella para ser victimado por la gente furibunda, que estaba conglomerada en la plaza del pueblo de Jesús de Machaca. En el tremendo trance, dice Elizardo Pérez, debió dolerse de su propia estupidez, de haber sido tan miserablemente engañado. Sin embargo, para esclarecer la verosimilitud de este hecho, aún no contamos con testimonios escritos o documentos que puedan ser descubiertos si es que la inclemencia natural o la del hombre no los haya destruido. Pero lo cierto es que así terminó la vida de un déspota que no tuvo reparos en su conducta hacia los indígenas de Jesús de Machaca. El presidente Bautista Saavedra, al enterarse de los sucesos del altiplano, sin dar importancia a las consecuencias fatales que pudieron ocurrir, impartió las órdenes que el caso requería a las autoridades de Pacajes, Omasuyos, Sicacica, Los Andes e Ingavi, en sentido de que se tomen las medidas necesarias para sofocar la sublevación. De modo que ordenó la inmediata movilización de un escuadrón del régimen Navarroa I de la caballería, que se encontraba acantonado a 15 kilómetros del teatro de los sucesos. Dicho regimiento, según Elizardo Pérez, estaba constituido por 1.200 hombres perfectamente armados. La fuerza militar al mando del coronel Vitaliano Ledesma acudió al lugar de los acontecimientos, acompañada por los vecinos de Huaqui y los de Jesús de Machaca, y al orden
o instrucción impartida que tenían, se lanzaron al ataque con furia irresistible, cometiendo una de las masacres más intrépidas que se recuerda en la historia del indígena boliviano. Sin embargo, el gobierno manifestó que la fuerza fue recibida por los sublevados con fuego de fusilería, ya que han tenido que repeler la agresión con la misma fuerza dispersando a los sublevados. Pues de esta manera el gobierno justificó la intervención militar en la masacre a los comunarios de Jesús de Machaca con estos términos: la fuerza militar no ha cometido ningún abuso ni ha fusilado a los indígenas. El ejército se ha comportado dentro de las normas que señala el reglamento militar. Hemos enviado fuerzas de línea para contener los atropellos de los sublevados, y a la cabeza de 100 hombres ha ido un competente jefe, llevando las instrucciones necesarias para proceder con toda la prudencia y desplegar una política de tolerancia con los indígenas. Presente la fuerza en el altiplano, los indígenas no prestaron combate en campo abierto, se retiraron a las serranías próximas y desplegaron guerrillas, comprobando que la militarización les ha proporcionado todos estos recursos. La clase indígena descargó fuego cerrado sobre las tropas de línea, pues habían estado armados de rifles y el armamento que quedó en el altiplano después de la revolución del 99. Ante la situación del movimiento envolvente que operaban los indígenas en número de 4.000, el jefe de las fuerzas de línea, conforme a las prescripciones del Código Penal Militar, esto es, de las intimaciones del caso, ordenó descargar contra los sublevados. Por su parte, la prensa extranjera en Buenos Aires, según el periódico El Diario, dice: las tropas enviadas por el gobierno para sofocar la sublevación resultaron insuficientes, por cuanto los sediciosos indígenas poseían grandes elementos de resistencia, dinero y armas para sostener una lucha homérica. Pero en los hechos, las cosas eran diferentes. Los soldados y los supuestos propietarios o damnificados del pueblo de Jesús de Machaca, desde el día 14 de marzo, con pretendido ruin, se dedicaron al pillaje y al saqueo, incendiando las casas y también las viviendas, masacrando a mujeres, niños y ancianos, despojando a los comunarios de sus ganados, ya sea vacuno, ovino o camélido. Estos hechos fueron confirmados por los indígenas damnificados ante las autoridades judiciales de La Paz con los siguientes términos: asesinato y secuestro de ganados. Los asesinatos no solo se produjeron en el Teatro de los Sucesos, o lugar de la llamada sublevación indígena de Jesús de Machaca, sino que se extendió a otros lugares distintos y lejanos, como los Parina, Sulcacatiti, Yarabiri, etc. El escuadrón militar permaneció durante un mes entero en Cuncu, haciéndose servir con las mejores reses y productos del lugar, afectando en gran medida no solamente a los escasos víveres de los indígenas, sino también a los pastizales y cebadales con sus caballos. En cuanto al secuestro de los ganados, el gobierno reconoció haber ordenado el secuestro de 900 cabezas de ganado lanar a los sublevados, esto con el propósito de someter obediencia, pero se dice que ordenó su devolución. En parte, esta orden se cumplió. Sin embargo, todos los demás ganados secuestrados sobrepasaron la cantidad sostenida por el gobierno. De acuerdo a la documentación, en total, la cifra de ganado secuestrado es 1.417 cabezas, y de las cuales han sido devueltas solamente 508 cabezas. En consecuencia, las 909 cabezas de ganado presumiblemente nunca han sido devueltas a los indígenas de Yarabiri, Parina abajo y Parina arriba. Parece que falta el ganado secuestrado a los comunarios de Sulcatiti abajo. De todas maneras, el costo total de los 909 cabezas de ganado alcanza 6.660 bolivianos. El gobierno admite solamente 20 muertos durante la operación de masacre, pero según el periódico El Andino, los fusilados alcanzarían a 118 comunarios. Durante la masacre, algunos mistis victimaron a los indios Juvenal Quispe y Francisca Jacopa. Esta murió abrazada de sus hijos, y Manuela de Cayo, cuyo cadáver fue arrojado al fuego que procedía del incendio de su casa. En la estancia de Sulcatiti, las fuerzas militares primeramente ahuyentaron a los moradores, y como quiera no había indígenas. Hicieron descargas de fusilería contra indefensas mujeres. Tal sucedió con la mujer Francisca Pairumani y sus 2 hijos menores, quienes murieron a consecuencia de las balas. Esto mismo sucedió con el anciano Pedro Mamani, a pesar de que él era ciego. No contentos de ejecutar tales hechos, procedieron a incendiar las casas de los indígenas, y en la pampa Quimsa Cruz de las citadas estancias fueron asesinados 2 indígenas más. Hubo denuncias en sentido de que los masacradores profanaron los cadáveres de las víctimas para que de esta manera desapareciese el cuerpo del delito. La evaluación del incendio de viviendas. Para establecer la magnitud del incendio de las viviendas, se encargó la tarea de su evaluación al juzgado parroquial de Huaki. Este juzgado, a través de su equipo personal, entre 1 y el 2 de diciembre de 1921,
procedió al peritaje de reconocimiento de las casas incendiadas, constatando la fuerza y la violencia con que trataron los saqueadores, las cerraduras de las puertas y otros detalles menores. Este peritaje corresponde a 4 estancias, Parina arriba y abajo, Yarbiri y Sulcatiti. Las casas incendiadas de las mencionadas estancias alcanzan a 219 habitaciones y 17 cocinas. Las especies que habían en cada habitación eran generalmente prendas de vestir, ligias, polleras, ponchos, calzones, camas, bayetas, lanas, lana hilada, costales, chuspas, sogas, etc. Los víveres eran harina, chuño, quinoa, tunta y otros productos que consumían los indígenas. La cantidad de las pérdidas son 91.263 bolivianos, incluyendo los daños ocasionados a la iglesia de Parina Arriba y Yarbiri, y también a 2 habitaciones de una hospedería. Y los comunarios afectados por el incendio de sus viviendas alcanzarían a 125 personas, que corresponden a las estancias mencionadas más atrás. En total de pérdidas por el secuestro de ganados e incendio de las viviendas, suma 97.993 bolivianos, con una diferencia de 22.077 bolivianos, a la cantidad estimada de 100.000 bolivianos por el apoderado de los comunarios Felipe Pizarro. Esta sublevación tuvo impacto en todo el departamento de La Paz, abarcando las provincias Ingavi, Omasuyos, Los Andes, Camacho y Muñec, también las provincias Pacajes, Murillo, Yungas, Loaiza, Inquisibi y Sicacica. En el departamento de Cochabamba llegó a impactar en los pueblos de Quillacollo, Tiraque y Tapacarí, y en Colquechaca en el departamento de Potosí. Este hecho llegaría a conmocionar no solamente a las autoridades de gobierno, sino también a los políticos de ese momento. La sublevación de Jesús de Machaca no fue una cuestión local, sino que se trasladó al poder legislativo, especialmente para la discusión política y social. La interrogante fue: ¿cómo entender el doble comportamiento del presidente de la República, Bautista Saavedra, antes y durante la sublevación? Siendo en primera instancia defensor de los procesados de Moasa en 1901 y en 1920 como interpelante a los ministros de Defensa y Justicia por la muerte del líder indígena Prudencio Carizaya en el cuartel del regimiento Avaroa en Huaki, no supo actuar de la misma manera, y en 1921 más bien permitió la masacre. Recordando el manifiesto de los campesinos de 1947 del Departamento de La Paz, se puede decir: hermanos machacaqueños, por lo visto, nuestra historia es triste, pero de eso no debemos más lamentarnos, porque ahora, por voluntad nuestra, hemos reconstituido nuestra marca para que nos respeten nuestros derechos. Y así es como termina uno de los capítulos más crueles y sangrientos de la historia indígena y republicana de Bolivia, que daría paso a grandes cambios sociales en busca de inclusión, respeto y dignidad humana.